Buen día. Buen día. Martín, por favor, si podés poner tu apellido también. Buen día. Hola, Juan, por favor, pone tu apellido. Bien, vamos a empezar, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Sí. Todo bien. Todo bien, perfecto. Todo bien. Bien, dentro de un ratito tomamos asistencia, hago una captura de pantalla para ver quiénes somos los que están. Bueno, ¿cómo andan con los ejercicios de física? ¿Bastante bien? ¿Mejor esta vez con la poligonal? Por lo que estuve viendo, mucho mejor con la poligonal, se entiende un poquito más, parece. O ya están acostumbrados a trabajar, que esa es la otra, ¿sí? Porque esta vez los ejercicios casi no tuvieron errores, ¿está? Entonces eso indica que, bueno, lo han mejorado un montón, ¿está? Entonces, comparando las calificaciones que sacaron entre un ejercicio y otro, indica que anduvieron mejor. Eso está bueno, eso está bueno. Bien, vamos a mirar un poquitito qué les voy a ir dejando. Nosotros ya ahora tenemos que ir haciendo un repaso de todo lo que vimos, ¿sí? La semana que viene, vieron que dijeron que va a haber, es una semana de recreo, ¿sí? Bueno, yo lo que les voy a dejar son actividades para que ustedes repasen. No vamos a hacer ningún trabajo práctico, pero les voy a dejar actividades para que ustedes repasen. Les voy a mostrar para que tengan una idea básica, ¿sí? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces les voy a dejar, para que ustedes repasen, ejercicios, ¿sí? Que ya están resueltos. Como para que ustedes lo vean, están resueltos por los métodos que nosotros conocemos, ¿sí? Por el Pero no método. nos entregamos. No, son de repaso, son para que ustedes los hagan, nada más. Okay. No hay que entregar, no hay que hacer nada. Es solamente para que ustedes puedan repasar los ejercicios, o sea, que tengan más ejercicios para hacer, ¿sí? Sistema de dos fuerzas. Acá lo que estamos haciendo es el método de la poligonal. Fíjense que esta gente trabaja con el método de la poligonal, ¿sí? Hay sistemas de fuerzas complicados, sí, pero es para que ustedes vean cómo se resuelve. ¿Está? Acá tenemos por el método del paralelogramo, fíjense que dice la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es de 360, acá dice interiores, ¿sí? Interiores, iguales o pares, ¿sí? La resultante
¿sí? Gráficas. Por ejemplo, estos son casos reales. Esto que ustedes ven acá, por ejemplo, es una ménsula, ¿sí? En donde cuelga un peso y hay dos fuerzas. Esto al fin y al cabo es una fuerza acá, una fuerza acá y una fuerza acá. Estos ejercicios más adelante los vamos a ir haciendo, ¿sí? Por ahí estos últimos les van a costar un poquitito más. Ahora podemos explicar algo. Pero bueno, básicamente lo que quería mostrarle era que van a tener ese tipo de ejercitación. Entonces voy a abrir el Paint como para hacer unos pequeños repasos. Bueno, nosotros hasta ahora lo que vimos fue, si yo tengo... ¿Estoy grabando? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, dos fuerzas, ¿sí? O tres fuerzas. Fíjense, yo tengo tres fuerzas. Vamos a poner con tres fuerzas para... Cada una con su ángulo, ¿sí? Tengo tres fuerzas. Acuérdense que las fuerzas siempre las tienen que nombrar. ¿Sí? Con su escala y todo lo demás. Yo acá lo estoy haciendo rápidamente para que podamos repasar. Tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Yo para trabajar con esto, yo puedo trabajar con cualquiera de los dos métodos que aprendimos. O sea, yo voy a copiar y voy a pegar para tener dos veces lo mismo. ¿Sí? O sea, yo puedo usar dos métodos. Para estos dos, no puedo usar nunca el método analítico. ¿Por qué no puedo usar el método analítico? ¿Qué les parece? ¿Por qué yo no podría usar el método analítico? ¿Se acuerdan que el analítico es el de la fórmula? ¿Por qué no podría usarlo? ¿Qué les parece? ¿Cuántas fuerzas admitía el método analítico? Dos. Ajá, ¿y esta cuántos tiene? Tres. Tiene tres. Entonces es imposible, ¿sí?, que yo con el método analítico lo pueda hacer. Bien, hago una pregunta. Ya sabemos que el método analítico no podemos usar. Perfecto. ¿Qué métodos podríamos usar? Gráfico. Gráfico, perfecto. ¿Cuáles son los que conocen ustedes? Poligonal y Paralelogramo. Poligonal y paralelogramo. Bien. El paralelogramo habíamos dicho que cuando teníamos más de dos fuerzas era medio engorroso, pero fíjense, yo lo voy a usar. ¿Está? O sea, este lo voy a resolver por el paralelogramo. O sea, se supone que, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que trazábamos una paralela, ¿sí?, a F2 y una paralela a F3. ¿Y ahí qué obteníamos? En el cruce obteníamos, ¿sí?, una resultante. Sí, en este caso sería la resultante entre qué fuerzas y qué fuerzas. F2 y F3. F2 y F3. Bien. Por lo tanto, se me anuló F2 y F3. Esta sería una resultante. ¿Es la resultante final esta? No. Muy bien. Muy bien. No es la resultante final. Esta es la resultante entre F2 y F3. ¿Qué me estaría faltando calcular? F1. F1 y F2. F1, no. F1 y F2, F3. ¿Por qué? Porque estas fuerzas, chicos, ya se fueron. Entonces fíjense cómo se complica, ¿no? Porque esta ya se fue, y esta ya se fue. Las únicas dos fuerzas que quedaron es esta negra y esta verde. ¿Está? Entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer otro paralelogramo más. Entonces, ahora voy a trazar un paralelogramo que va a ser esta paralela ¿a quién? A F2, F3. ¿Está bien? Y después voy a trazar por F2, F3 una paralela a F1. A donde se corte, ahí ya esta se me anula, esta se me anula, la única que me queda es esta fuerza, que esta sí es la resultante y que la tengo que medir. Fíjense que es un lío bárbaro. Por eso era que si yo tengo tres fuerzas, es bastante complejo utilizar este famoso método que yo tengo que se llama método del paralelogramo. Es un método gráfico. ¿Sí?
sea, un método engorroso si yo tengo más de 2 fuerzas. Entonces yo les expliqué a ustedes el método de la poligonal. ¿Está? Bien. Y el método de la poligonal era sencillo, porque yo lo que hacía era, empezaba por F1, por F2 o por F3, que ustedes empezaron bárbaro. Yo puedo empezar por F3, miren. Empiezo por F3. F3 coincide con F3'. ¿Sí? Esto sería F3'. Coincide. Después podríamos seguir por F1 o por F2. Yo voy a seguir por F2 para seguir con un orden, que sería el orden inverso. Trazo F2'. Uy, quedó horrible. Bueno, quedó horrible. Esta sería mi F2'. Con esto yo me estaría ya anulando la fuerza F3, con esta otra estaría anulando F2, ¿y qué me estaría faltando? F1. F1, muy bien. Y con esta trazo F1. Si yo hice bien las cosas, ¿sí? Esto sería F1'. Si yo hice bien las cosas, vamos a trazarla del mismo colorcito, esta resultante que yo voy a marcar ahora, ¡oh, Santiago! ¡Hola, Santiago! Esta resultante que yo voy a marcar ahora, tendría que tener la misma medida que la resultante que calculé por el método del paralelogramo. Son dos métodos diferentes, pero que dan lo mismo. Esos serían los dos formatos que nosotros vimos para calcular resultantes. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Eso sería básicamente lo que nosotros pudimos ver. Vamos a guardar esto. Así queda guardado. Bien. Bien, hasta ahí nosotros tendríamos entonces lo que son los métodos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que son esos métodos? No. ¿No? No. Perfecto. A ver, que vamos a ir tomando... ¿Sí? Estoy haciendo capturas de pantalla, ¿eh? Por eso es que me quedo callado, porque dos cosas al mismo tiempo no se puede. Bien, y me estaría faltando... A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17. Me está faltando alguien. Giacone, Gambetta, Nairotti, Martino, Murria, Alonso.
Ujú. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bueno, entonces si no hay dudas, entonces hasta ahí estaba tomando asistencia, disculpen. Entre que tengo que copiar, pegar, porque no les permite Zoom sacar una lista, va a ningún programa de estos de visualización les permite sacar una lista de los participantes, salvo que sea alguna versión paga. Entonces, ahora vamos a mirar un concepto nuevo. Nosotros hasta ahora sacamos una resultante, pero la pregunta del millón es, ¿nuestro sistema está en equilibrio? ¿Yo tengo un sistema en equilibrio? Ustedes fíjense, dijimos recién que yo tenía una fuerza, ¿sí? Tenía otra fuerza más, y yo a partir de las dos fuerzas podía obtener una resultante, usando un método u otro. ¿Está bien? Si yo usaba, por ejemplo, el método del paralelogramo, yo tenía una resultante que sería esta. ¿Sí? Esta sería mi resultante. ¿Las otras fuerzas existen? No, porque al calcular la resultante, mis otras fuerzas desaparecieron. O sea, desapareció esta fuerza y desapareció esta fuerza. La pregunta es, ¿el sistema este está en equilibrio? ¿Qué significa que esté en equilibrio? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les dice la palabra equilibrio? ¿Qué les dice la palabra equilibrio? Tiene una connotación la palabra equilibrio. ¿Cuándo ustedes están en equilibrio? Cuando hay el mismo peso de los dos lados. ¿Cómo? Cuando hay el mismo peso de los dos lados. Cuando hay un mismo peso de los dos lados. Dicho en castellano básico, si yo estoy en equilibrio, ¿me caigo? No. Ah, No. ajá. ¿Y qué significaría tener peso de los dos lados? ¿Qué pasa si acá la fuerza está? ¿Para dónde? A ver, vamos a suponer, yo acá tengo un objeto. Una fuerza. A ver, yo acá tengo un objeto, esperen que lo voy a dibujar, porque si no... A ver, yo tengo un objeto, ¿sí? Lo voy a rellenar de color, lo voy a rellenar con color marrón. Ahí está. Y tengo esta fuerza naranja, que es la resultante, ¿sí? Porque sobre este objeto, vamos a trazarla más o menos igual, ¿sí? Sobre este objeto se aplicaban esas dos fuerzas, ¿sí? Y yo tengo mi resultante ahí. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Si yo lo tiro así para un costado, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Se va a mover para dónde? Para el lado donde lo tirás. Para ese lado. Para el lado que indica la fuerza. ¿Está? Si yo tengo, por ejemplo, un auto, que acá para dibujar un auto va a estar complicado, sí, pero vamos a tratar de dibujarlo. Si yo tengo un auto, lo voy a dibujar sencillo, chicos, ¿eh? Si yo tengo un auto, ¿sí? Ese auto está sobre una superficie. ¿Qué pasa si yo lo empujo o lo tiro para adelante? ¿Qué va a pasar con una fuerza así? ¿Qué va a pasar con el auto? ¿Qué les parece? El auto va a hacer esto, ¿sí o no? ¿Se va a mover para allá? ¿Sí o no? ¿Estaría en equilibrio? No, Ajá. Bien. ¿Cómo tendríamos que hacer para que esté en equilibrio? ¿Qué les parece? poner la misma fuerza de los dos lados. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a cambiarle el color. Poner una fuerza igual
y de sentido contrario del otro lado. ¿Saben qué nombre tiene esa fuerza? No. Se llama equilibrante y se la nombra con la E. Entonces nosotros podemos decir que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas es igual a 0. Fíjense, ¿qué suma de fuerza tendríamos nosotros acá sobre este lugar? Y tendríamos R, que es positiva, y E, que es negativa, ¿sí o no? ¿Por qué es negativa? Sí. Porque se Porque mueve para la el otro lado. fuerza R. ¿Va a ser igual a cuánto? A 0. Nosotros decimos que un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas es igual a 0. ¿Está? Si yo tengo fuerzas en distintos sentidos, como es en este caso, lo que voy a tener que hacer para poder encontrar el equilibrio de este sistema de fuerzas, ¿sí? Necesariamente voy a tener que calcular la resultante y después la equilibrante. Dicho de otra manera, ¿sí? Si yo tengo un sistema de fuerzas, ¿sí? Así, vamos a poner otra así, y vamos a poner otra así, ¿sí? Tenemos 3 fuerzas. Si yo a ustedes les pido que calculen la equilibrante, lo primero que vamos a tener que hacer es calcular, ¿qué cosa? Para poder encontrar la equilibrante. La resultante. Lo primero que va a haber que hacer, o sea, si yo quiero encontrar la equilibrante, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer es, como bien dijiste, es... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Juana? Se me está conectando con 10.000 cosas. ¿Sí? Primero van a tener que encontrar la resultante. Ustedes van a aplicar el método, resultante, van a aplicar el método que les parezca, el que les crea más conveniente. O sea, poligonal, en el caso de que estemos hablando de fuerzas concurrentes, ¿sí? Pueden usar la poligonal o pueden usar el método de el paralelogramo, ¿sí? Si yo uso rápidamente la poligonal, ahí tendríamos F1, ahí tendríamos F2, y ahí tendríamos F3. Había un ejercicio, ¿se acuerdan que era parecido a este? Entonces, esta se anuló con esta se anuló con esta, y esta se anuló entre sí. ¿Sí? Ahí está. Y la resultante sería esta, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la resultante. Por lo tanto, Sí. si yo ahora quiero el equilibrante, lo que tengo que hacer es agarrar la regla, medir cuánto tiene la resultante, y trazarla al revés. Decir, bueno, la equilibrante mía va a ser la fuerza que va a venir para este otro lado, que es igual que la resultante, pero con un sentido contrario. Y ahí tendríamos la equilibrante. ¿Sí? Entonces, hoy cortito. Sí, yo lo que quería era mostrar lo que era la equilibrante, porque por ahí cuando veamos después de esta semana que viene, qué es un cuerpo en equilibrio, ¿sí? Por lo menos que ustedes tengan una idea clara de lo que es la equilibrante. ¿Está? Decimos que el equilibrante es la fuerza que se le coloca a un cuerpo para poder ponerlo en equilibrio. Si ustedes trabajan con fuerzas colineales, es lo mismo. Con una fuerza colineal, la equilibrante pasa exactamente igual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si esto era, vamos a suponer que estoy trabajando con fuerzas colineales, ¿no? Si esa era nuestra recta de acción,
y yo tengo dos fuerzas colineales, una así, y la otra, vamos a hacerla un poquito más larga para allá. ¿Cómo se sacaba? ¿Se acuerdan la resultante del sistema de fuerzas lineales? ¿Cómo se sacaba? Era la sumatoria de estas, ¿se acuerdan? ¿Para qué lado daría? Así sin saber mucho el tamaño que tiene. ¿Para qué lado iría la resultante? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la Para la izquierda. izquierda, muy bien. Muy bien. Entonces, mi resultante vamos a suponer que es esta. Vamos a suponer, ¿eh? Yo no medí, no tomé medidas, no tomé nada. ¿Cuál sería la equilibrante de este sistema? ¿Cómo sería el equilibrante? Resultante, pero a la derecha. Igual que la resultante, pero para la derecha. Perfecto. ¿Vieron qué fácil que es aplicar la misma técnica? Esa sería mi equilibrante. Y pasaría que la sumatoria de fuerzas, y acá van a ver un símbolo raro. ¿Ustedes conocen este símbolo? Yo lo voy a dibujar acá, pero hay un símbolo que lo hace en símbolo. A ver si lo encuentro. Vamos a poner este, y acá vamos a poner símbolo, ¿está para abajo? Símbolo, acá está. Símbolo, que no me acuerdo si era esta, la mayúscula no. Ahí está. Este símbolo, ¿lo conocen? No. ¿No lo conocen? No. Es el símbolo sumatoria. ¿Sí? Es una letra romana. ¿Sí? Sigma. Sigma, bien digo. Que significa sumatoria. Entonces, la sumatoria, ahora me quedó en símbolo. Vamos a volver otra vez a la letra que teníamos. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Eso es cuerpo en equilibrio. En este caso, tendríamos R sería menos R más E igual a 0. Quedó letra muy grande. Esperen que le vamos a cambiar la letra porque esto es realmente horrible como queda. Vamos a bajar un poquito el tamaño de la letra. Entonces, ahí tendríamos el equilibrio de una fuerza, ¿sí? Sumatoria. Este símbolo, ¿sí? Lo vamos a usar cuando haya que hacer sumas o restas. ¿Está? Sumatoria. ¿Por qué sumas o restas? Porque el signo, acuérdense que indica sentido. Siempre es una suma. Lo que pasa es que el número puede ser negativo o no, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos que tener idea. ¿Ok? Entonces, por ahora es como nos vamos a ir manejando. Entonces, la semana que viene lo único que van a tener que leer es eso, básicamente, es el repaso, fijarse si pueden hacer alguno de los primeros ejercicios, ¿sí? La idea es que tampoco se compliquen la vida, porque por ahí a lo mejor algún ejercicio es un poquito más complejo, ¿sí? Pero todo esto que nosotros estamos haciendo sirve, por ejemplo, en algo muy sencillo. A ver, miren, yo tengo una maceta, por ejemplo. Vamos a hacer una maceta, ¿sí? Y esa maceta ustedes la tienen colgada, ¿sí? Esperen que acá pasó algo. Hay alguien que otra vez por ahí se había ido. Yo tengo una maceta. Bueno, ahí me está avisando que tenemos 30 minutos. 10 minutos, digo. Tengo una maceta. Ustedes a las macetas, si esta es una pared, ¿sí? La tienen que colgar. ¿Está bien? ¿Y cómo la cuelgan? Y normalmente lo que hacen es comprarle un sistema que la agarra de acá arriba y después por medio de 2 hilitos, ¿sí? Y acá arriba tiene una argollita, ¿sí? Ustedes lo suspenden de la pared. Ahora, ¿cómo lo suspenden de la pared? Y normalmente ustedes no usan un elemento que es recto, ¿sí?
Vamos a dibujar de otra manera. ¿Sí? Ustedes no usan algo recto, así para agarrarlo. ¿Por qué? Porque normalmente si la maceta es muy pesada, esto se suele salir de la pared. Y eso crea un problema. El problema que crea es que si ustedes lo hacen mal, se les va a caer. Entonces normalmente lo que ustedes usan, ¿sí? Es lo que se llama una ménsula. ¿Y la ménsula qué es? Es un elemento que tiene, ¿sí?, esa forma. Tiene una pata inclinada, una pata recta, y ustedes de ahí cuelgan la maceta. Esto que ustedes ven acá, es un ejercicio de física, porque yo tengo que saber el tornillo o el clavo que le pongo en este lugar, y el tornillo o clavo que le pongo en este lugar, ¿cómo tiene que ser? Si tiene que ser más grande, si tiene que ser más chico. ¿Por qué? Porque si esto que estoy colgando acá es muy pesado, lo que va a pasar es que esto, ¿sí?, produzca una caída hacia acá, o sea, se caiga, se desprenda de la pared. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, este tensor está tirando para arriba. Se llama tensor. Y este tensor y este puntal que está acá, está tirando para adentro. ¿Y la maceta para dónde tira? Para abajo. Para abajo. Miren lo que pasó cuando yo lo representé en forma de vector. ¿Qué terminó siendo? Tres fuerzas. Fuerza. Un sistema de tres fuerzas concurrentes. ¿Y dónde concurren? Acá, donde se agarró el tensor. O sea, lo que nosotros estamos haciendo nos permite calcular, ¿sí?, cómo poder sostener una maceta. O sea, no es que nosotros lo estamos viendo así nomás. Estamos viendo que realmente sirve para algo, ¿sí? Entonces, eso es lo básico, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene lo que nosotros estamos haciendo? O sea, es buscarle a las cosas que nos pasan cotidianamente, ¿sí?, cómo resolverlo. Entonces ahí nos damos cuenta por qué hay que ponerle un tornillo más grande, o un tornillo más chico, o un clavo. ¿Por qué no ponerle un clavo? Pues si yo le pongo un clavo, el clavo no tiene rozamiento, el clavo vieron que es liso, el tornillo no, el tornillo tiene muescas, y además del tornillo se le coloca generalmente un plug que es de plástico, que va enterrado dentro de la pared, e impide que se salga. ¿Por qué? Y porque está tirándolo para afuera. Entonces, en base a esos cálculos es porque se puede poner un tornillo más grande o un tornillo más chico. Es física, eso se llama estática. ¿Está? Nosotros estamos viendo estática, estamos viendo cuerpos en equilibrio, donde la sumatoria de las fuerzas dan cero. Bien, no lo quiero hacer más largo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? No. No. ¿Tranquilo? Sí, sí. Sí. Bueno, me alegro. Entonces, Santiago, ¿cómo andamos? Que la otra vez no te vi en la video. Bien. Bueno, chicos, si no hay dudas, entonces, después de la semana que viene vamos a poner otra más, ¿sí?, en donde vamos a explicar algunas cositas y a lo mejor se van a poner un poquito más complejas. Sería hacer el paso inverso. Nosotros hasta ahora lo que hicimos se llamó composición. O sea, a través de fuerzas varias obtuvimos una. Ahora el paso que sigue es la descomposición. A partir de una fuerza, descomponerla en componentes. Eso lo vamos a tener que explicar primero en video para poder ver cómo funciona. Está, chicos, pásenla lindo, descansen y nos vemos dentro de 2 semanas. Chao, profesor. Chao, profe. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.